En esta ecuación se agrega tal vez un grado de complejidad porque el número Neper está en ambas partes de la ecuación, pero pues no es mayor problema. Acuérdense que ya hemos tenido ocasiones en que las bases son iguales, hemos tenido también ocasiones en que las incógnitas están en ambos miembros, así que simplemente hay que aplicar conceptos de acuerdo a lo que vayamos observando en cada ecuación o en cada paso. Primeramente, pues comenzamos con jerarquía de operaciones para ver si puedo hacer algo con jerarquía de operaciones. Me doy cuenta que, pues obviamente este 3 quintos no puede multiplicar a la base porque uno se llama coeficiente y el otro se llama base. Sin embargo, observo que aquí hay un 25 y también, perdón, en el miembro derecho hay un número racional y en el miembro izquierdo también. Entonces, lo que pudiera hacer es dejar estas funciones exponenciales en un solo miembro y estos números racionales en un solo miembro. Entonces, por como estamos acostumbrados, las funciones exponenciales las voy a dejar en el miembro izquierdo y yo me doy cuenta que aquí hay una multiplicación. Entonces, por jerarquía de operaciones no puedo hacer nada, pero sí procedo a hacer una operación inversa. Por lo tanto, aquí esta potencia está multiplicada en el miembro izquierdo y debe de dividir a la otra potencia que está en el miembro, perdón, esta potencia que está multiplicando en el miembro derecho debe dividir a esta potencia que está en el miembro izquierdo. Entonces aplicamos el concepto de operación inversa en el otro miembro y entonces voy a escribir el número Neper que está elevado a la 2b menos 8 y que por la operación inversa va a ser dividido por otro número Neper que está elevado a la 3b más 7. Y vamos a hacer lo mismo con los números racionales. Este 3 está multiplicando, por lo tanto en el otro miembro debe de estar dividiendo y todos los que dividen se deben de escribir en el denominador. Por lo tanto, si este 3 va a dividir por la operación inversa este 9, entonces yo ya puedo realizar la operación inversa y saber que el resultado entonces va a ser un 3 porque este 9 está siendo dividido por este 3. De la misma manera, este 5 que está dividiendo, yo sé que debe de multiplicar en otro miembro, por lo tanto debe multiplicar al 9. Pero yo observo que entre el 5 y el 25, como uno es numerador y el denominador, puedo simplificar la fracción. Entonces, además de realizar la operación inversa, de una vez aplico el siguiente concepto, que es simplificar la fracción, y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, si aquí hay un 5, pues divido entre 5, de tal manera que entonces en el numerador me queda un 1, que 1 por 3 sigue siendo 3, y en el denominador me queda un 5. Luego procedo a observar que por jerarquía de operaciones ahí hay una división, y precisamente yo puedo hacer la división cuando las bases son iguales, y eso me lo permite la segunda ley de los exponentes. Y la segunda ley de los exponentes me menciona que si yo tengo la división de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, debo de escribir otra potencia con la misma base y se va a restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Eso quiere decir que a este 2b le tengo que restar 3b, y si al 2b yo le resto 3b, por ley de la resta me va a quedar menos b. Y de la misma manera, si a este menos 8 le resto el 7, si a ese menos 8 le resto el 7, por ley de la suma va a escribirse el signo que prevalece, que es el negativo, se suman los dos números y me da un resultado que es 15. Por lo tanto, aplicando la tercera ley, aquí lo estoy escribiendo explícitamente, aunque debe de ser mental. Aquí me va a quedar el número Neper elevado a la menos b menos 15, precisamente por la aplicación de la segunda ley de los exponentes. Y esto es 3 quintos. Y entonces aquí hay una situación con los signos. Generalmente no hay que trabajar mucho con signos negativos. Y entonces podemos hacer varias situaciones ahí. Primeramente podríamos aplicar la definición del logaritmo, pero vamos a hacer algo antes precisamente para ir aprendiendo más conceptos. Y eso que voy a hacer es aplicar la primera propiedad de los exponentes. La primera propiedad de los exponentes ya la hemos explicado, se las vuelvo a repetir. Menciona que si yo tengo una potencia con exponente negativo, se escribe el recíproco de la misma con exponente positivo. Entonces, el recíproco precisamente obedece a intercambiar numerador con denominador. Entonces,
lo que yo voy a escribir aquí va a ser, en lugar del 1 que está en el denominador, ahora lo escribo en el numerador y voy a escribir 1 dividido entre el número neper, y en lugar de tener signo negativo, le voy a escribir ahora con signo positivo. Por lo tanto me queda un b más 15 y eso es 3/5. Y entonces vamos a aplicar un concepto que no lo habíamos mencionado mucho, pero ese concepto también es parte de álgebra y precisamente nos lo da en las sugerencias, y eso se llama propiedad de las proporciones. Y la propiedad de las proporciones me menciona que en toda proporción sus recíprocos también son iguales. Recordemos que una proporción es la igualdad entre dos fracciones, o más específicamente debería de ser entre dos números racionales, que le podemos dejar como fracciones para conservar el concepto que tenemos de la primaria, pero el nombre adecuado es el de números racionales. Entonces, cuando yo observo aquí, pues precisamente tengo una proporción porque hay una igualdad entre dos números racionales, numerador-denominador, numerador-denominador, y por lo tanto puedo aplicar la propiedad de las proporciones, donde les vuelvo a repetir, la propiedad de las proporciones me indica que en toda proporción sus recíprocos también son iguales. Y acordémonos que recíproco quiere decir intercambiar numerador con denominador. Entonces, si yo intercambio numerador con denominador en ambos lados de la proporción, la igualdad se va a mantener. Entonces, el número neper elevado a la b más 15 entre 1, obviamente el 1 ya no se escribe porque no tendría mucho sentido escribir el 1, va a ser igual con 5/3. Y entonces en ese momento me estoy quitando del problema de los signos negativos, que siempre pueden causar algún inconveniente. Es preferible trabajar con positivos. Y entonces ahora sí aplicamos el concepto de definición de logaritmo. Y la definición de logaritmo, sabemos que el logaritmo es el exponente al cual se está elevando la base, donde la base es el número neper, para obtener el resultado de la potencia, o la potencia. Acuérdense que esto se llama potencia, la base del exponente se llama exponencia, y también el resultado de la base del exponente también se llama potencia. De aquí me doy cuenta que nuevamente, por jerarquía de operaciones, yo no puedo hacer esta suma, pero como estoy ya calculando el valor de la b, pues entonces lo que puedo hacer es una operación inversa, y si aquí está sumando, la operación inversa entonces se va a aplicar en el otro miembro. Aplico la operación inversa. Por lo tanto, obtengo, también debo de entender que este es un número entero y este es una función logarítmica. Por lo tanto, como primero me enseñaron los números enteros, entonces debo de escribir menos 15 más logaritmo. Sabemos que el logaritmo base se llama logaritmo neperiano, pero como me doy cuenta que es una división, pues de una vez podemos aplicar la segunda propiedad de los logaritmos. Y la segunda propiedad de los logaritmos menciona que el logaritmo de una división se puede escribir como el logaritmo de la base, perdón, el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por lo tanto, yo no puedo escribir más, paréntesis, logaritmo neperiano de 5 menos logaritmo neperiano de 3. Y eso es b. Pero, como no se acostumbra que estén en el miembro derecho las incógnitas, entonces aplicamos de una vez otro concepto, y ese concepto recibe el nombre de propiedad de la igualdad. Entonces, perdón, propiedad reflexiva. Entonces aplico la propiedad reflexiva. Ya habíamos mencionado que la propiedad reflexiva me permite intercambiar la posición. Entonces aplico propiedad reflexiva, que es como ver un espejo. No importa la posición del espejo, arriba, abajo, izquierda, derecha, siempre es la misma. Por lo puedo intercambiar esta b que iba a estar en el miembro derecho, lo puedo ubicar en el miembro izquierdo. Y entonces, para que no se vea comenzando con un número negativo, pues simplemente aplico la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa es el orden de los humanos, no altera la suma conmutativa. Y estoy hablando de suma de números enteros. Por lo tanto, el número entero se va con todo y signo.
y como esta suma al aplicarse propiedad distributiva no está afectando el signo de los que están adentro del paréntesis, o sea, del minando y del sustrayendo, puedo escribir primero el logaritmo neperiano de 5, que es positivo, y luego el menos 15, y luego el menos logaritmo neperiano de 3. Entonces puedo escribir menos 15 solamente por los signos, menos el logaritmo neperiano de 3. Y ese ya es el resultado que yo debo de reportar. Ahora bien, haciendo en la calculadora, pues se puede escribir directamente todo. Entonces es logaritmo neperiano de 5. Si yo pusiera un paréntesis, pudiera indicarle a la calculadora que es el logaritmo neperiano de un argumento que es 5 menos 15. Pero la calculadora simplemente toma el siguiente número como argumento y no hay ningún problema, ¿no? Por eso no es necesario escribir un paréntesis aquí o un paréntesis acá. Algunas calculadoras ya lo dan por default, y si lo dan por default, pues obviamente hay que cerrarlo, porque si no, la calculadora pensaría que es hasta acá. Por eso hay que ir conociendo poco a poco nuestra calculadora. Entonces, tecleo nuevamente el logaritmo neperiano de 5. Puedo escribir el igual si quieren, y si le oprimo el igual, en ese momento me está dando un resultado de 1.60. Luego le resto el 15, si quieren, para irnos por pasos, y al restarle el 15 me da un resultado de menos 13.39, y luego le resto el logaritmo neperiano de 3, vuelvo a oprimir el igual, y ya me da el resultado, donde el resultado es que la incógnita, haciendo los cálculos usando el dispositivo electrónico, me da por resultado menos 14.48. Recuerden que ese resultado en expresión decimal solamente lo voy a utilizar en problemas, no lo voy a utilizar cuando estoy resolviendo ejercicios donde no hay ninguna aplicación.